yo estoy dispuesto para recibir tu palabra. Diga, en el nombre de Jesús, no en mi propio nombre, en el nombre de Jesús, que venga la palabra revelada por el Espíritu Santo. Diga, hoy puedo decirte, amado Jesucristo, creo en ti, absolutamente creo en ti, creo en tu palabra, creo que tu palabra es la verdad y que por tu palabra yo alcanzo a caminar y a estar contigo para siempre. Amén y amén. Mis queridos amados hermanos, con estas enseñanzas que hemos tenido en estos días, nuestro objetivo es de que conozcamos nuestros enemigos, conozcamos lo que se opone a que nuestras vidas, conozcamos lo que se opone para que la gente no camine con el Señor. Es por eso que hemos hablado sobre dos enemigos certeros y los hemos identificado. El primer enemigo es el mismo yo de la persona. El primer enemigo es la persona. El primer enemigo para no buscar de Dios hasta cierto punto es la persona. Y digo hasta cierto punto porque de pronto algunos de ustedes o de los que están en televisión incluso no van a entender que uno mismo muchas veces y en muchas personas uno mismo es el enemigo de no buscar de Dios. El segundo enemigo, que ya lo hemos también desenmascarado y que todos nosotros lo conocemos, es Satanás. Ahora, ¿por qué decimos que el primer enemigo soy yo mismo, es usted mismo? Porque cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, tenemos voluntad propia, ¿sí o no? Ahora, si nosotros tenemos libre albedrío y tenemos voluntad propia, nosotros nos inclinamos al lado que nosotros queremos, o nos inclinamos a buscar de Dios, o nos inclinamos por no buscar de Dios. Es una decisión muy personal. Amén. ¿Y por qué digo y decimos, y la Biblia lo muestra, que el segundo enemigo es Satanás? Pues Satanás, con su rebelión, se tornó, como lo hemos sabido, enemigo de Dios. Y Satanás es enemigo del ser humano. El ser humano es hecho a la imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. E incluso ese es uno de los causales por el cual el enemigo siempre ataca al ser humano. Lo atacó desde el principio, como ustedes lo saben, y seguirá atacándolo hasta cuando Dios le ponga la mano. ¿Está usted? No crea, como decíamos alguna vez, en una enseñanza, no crea que en todas las cosas malas el enemigo no está presente. Allí está presente. ¿Está conmigo? Ahora, usted y yo tenemos culpa. Somos los peores enemigos de Dios cuando no lo buscamos. Y es nuestra decisión. Muy bien. Ahora, siguiendo en la misma tónica, cuando la voluntad de la especie humana y la rebeldía del diablo se unieron, esto causó, como ustedes saben, que causó el pecado en el ser humano, porque el diablo fue quien inventó, generó, produjo el pecado. Ahora, esa fue la causa por la cual el ser humano fue alejándose de Dios cada día y acercándose más a su enemigo, el diablo, quien lo esclavizó. Y es más, no solamente el diablo ha esclavizado al hombre,
sino que lo ha usado, decíamos alguna vez, como instrumento para ser causal de tropiezo, de miseria, de sufrimiento al mismo hombre, a su congénere. De esta forma, el hombre, decíamos, permitió que esta fusión lo desviara. Acuérdense ustedes de lo que hemos hablado. La fusión que el hombre le permitió a Satanás, cuando Satanás se unió al hombre, la fusión con él, el hombre cambió radicalmente su naturaleza, su estructura y todo lo que su naturaleza, su carácter sobre todo. Bueno, la estructura también cambió. El apóstol Pablo, orientado, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, lo define muy bien. Porque quien puede definir bien al hombre antes y después de la caída es Dios. Amén. Nosotros podemos saber algo, el hombre puede saber algo, la teología puede enseñarnos algo, pero quien sabe exactamente qué le pasó al hombre y cómo quedó el hombre es Dios. Decía entonces, por revelación del Espíritu Santo, el apóstol Pablo lo define muy bien. Versículo que ya ustedes se saben, Efesios capítulo 4, versículo 18, dice, el hombre quedó con el entendimiento entenebrecido. Y dice, ¿qué más? Ajeno de la vida. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y yo les decía alguna vez, al hombre en el huerto del Edén, después de la caída del huerto del Edén, al hombre le quedó en la mente lo que había pasado, pero no le quedó ni en su espíritu y tampoco en su corazón. ¿Y cómo quedó el hombre? Entenebrecido, en tinieblas, quiere decir, con respecto a lo divino, con respecto a lo de Dios, el hombre quedó en tinieblas. Y ustedes saben que uno en tinieblas no ve. Ajeno totalmente de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. Voy a decirles algo que les voy a decir más adelante. Porque solo entendemos lo de Dios cuando Dios está con nosotros. Usted y yo no entendemos, no podemos entender lo de Dios si Dios no está con nosotros. Y para iniciarnos en Dios debe haber una proyección de nuestra voluntad hacia Dios. Entonces Dios puede revelarse. Bueno, listo, teniendo el corazón entenebrecido, ajenos totalmente de la vida de Dios por la ignorancia. Y esto causó que dureza en el corazón del hombre. Esa es la condición que el hombre le quedó al hombre después que el hombre se dejó fusionar, se dejó inyectar, como decíamos esa vez, de la rebeldía de Satanás. Ahora hemos venido hablando y cómo salir de esa ignorancia. Toda ignorancia es erradicada con capacitación. Sí o sí. Toda ignorancia, no estoy hablando de solamente la ignorancia de lo divino. Toda ignorancia es sacada, es retirada de nosotros cuando nosotros nos capacitemos. Quien no coge la guitarra y empieza a ensayar y aprender, no tocará guitarra. Quien no hace la especialización de esto y de lo otro, no puede ejercer. ¿Usted me está escuchando? Pues en las cosas divinas también eso está presupuestado en el haber del ser humano. Si nosotros no nos capacitamos en lo divino, no podremos entender lo divino. Por eso repito las palabras, los versículos que les dije la vez anterior,
Jesús le dijo a los judíos, es que ustedes viven en error. ¿Por qué viven en error? Dice Juan 5:39, porque ustedes deben escudriñar las Escrituras. 5:39 de Juan dice, ustedes deben escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras son las que en ustedes puede producir vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Estamos? Decíamos en esta vez anterior que usted y yo no podemos tratar de conocer a Dios por otra clase de documento más que la palabra. Si no tenemos la palabra en nuestra mente y tenemos muchas cosas de Dios, pero no la palabra, déjeme decirle, usted todavía está en error. Él se lo dijo, Jesús se lo dijo. Ustedes permanecerán en error, porque la función de un cristiano es escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que nos indican. Y en Mateo 22:29 está esa frase cuando les dijo, ustedes permanecen en error, ustedes permanecen en la dureza de su corazón, ustedes no tienen nada de Dios, por eso, porque no escudriñan las Escrituras. Amados míos, esta es una palabra para nosotros hoy día. Si usted y yo no conocemos las Escrituras, si usted y yo no estamos afiliados a una iglesia, si usted y yo no tenemos a alguien que nos impulse, que nos ayude, como es el Espíritu Santo y como es el pensum, dijéramos así, de una iglesia, la persona no puede salir adelante. Tenemos que aprender. Y eso es el propósito, decíamos, aprender quiénes son nuestros enemigos para que nosotros no nos acerquemos al Señor. Bien, de esto también se refiere Isaías cuando dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero en su corazón está lejos de mí y su temor de Dios no es más que mandamientos de hombre que han sido enseñados. Escuche esto, muchos cristianos tienen solo mandamientos de hombre. Muchos cristianos viven por mandamientos de hombre. Muchos cristianos viven por la historia pasada, por la tradición pasada. No, la palabra de Dios es vigente, la palabra de Dios es antigua, pero es vigente. Yo no tengo por qué vivir en lo que mi papá fue. Mi papá me dio ejemplo, gracias al Señor, pero hay papás que no han dado ejemplo y usted no tiene por qué seguir el mal ejemplo o un cristianismo solo de labios y con unos mandamientos, como dice aquí, producidos por los hombres. El Señor batalló mucho con esto y gracias a Dios, porque esta es una enseñanza que nos queda. El Señor batalló mucho con los judíos en ese sentido, porque a ellos lo que fue la ley, lo que fue la forma, lo que fue el reglamento, las reglas, los principios que Dios dejó en la antigüedad, en el Antiguo Testamento y sobre todo en el principio, incluso los salmos, la doctrina cristiana de esa época, los judíos, no los estoy acusando, de la época, lo volvieron mandamientos de hombre. Que si tú no te lavas las manos antes de comer, pecas. Que si tú, tanta cosa humana que no tenía absolutamente nada que ver con lo que Dios les había dado. Y hoy día la situación es igual. El cristianismo, si nos descuidamos, cuando venimos a ver, estamos caminando con las directrices de hombres. Y déjeme decirle otra vez, el hombre no puede producir nada en el sentido de dar ¿qué? Doctrina, sino solamente de exponer
doctrina cristiana. Usted me está escuchando. Mandamientos de hombre. E incluso en nuestras iglesias evangélicas hay mucho mandamiento de hombre. Y eso hay que tenerle mucho cuidado, como les he estado diciendo, porque el avivamiento que viene es grande, pero también se va a levantar mucha doctrina de hombre y mucha doctrina de demonio. Por eso hay que conocer la palabra. ¿Usted está conmigo? Muy bien. Habla también acerca, bueno, les voy a leer unos versículos acerca de eso. Dice Juan, capítulo 3, versículo 27. Dice, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado ¿de quién? De Dios, del cielo. Ahí dice del cielo, de Dios. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de Dios. Juan la tenía clara. Este Juan es Juan el Bautista. Cuando le hablaron de Jesús, él dijo, solo del cielo podemos recibir. Amén. Así que por eso vengo diciendo, el hombre no puede producir mandamiento. El mandamiento está dado por Dios. Y Juan capítulo 15, versículo 5, dice lo siguiente. Juan 5:15 dice, yo soy la vid, vosotros sois ¿qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué? Porque separado de mí, nada podemos hacer. La persona que se separa de Dios, la persona que no está en el entorno de Dios, en cuanto a las cosas divinas, nada puede hacer. Usted me está escuchando. Porque gloria de los hombres, dice el Señor, no recibo. Y mandamiento de hombres, dice el Señor, no avala. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto al corazón, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. Y con sus labios me honran. ¿Esto qué quiere decir? Se vuelve solo palabra, solo bla bla. Hay cristianos evangélicos incluso que son solo bla bla, solo palabra. Ya de eso hemos hablado bastante. Pero dice, pero su corazón no está muy lejos de mí. Miremos, corazón, en el idioma hebreo, también en el griego, corazón se relaciona con conceptos como pensamiento, razonamiento, entendimiento, conocimiento, actitud, disposición. Mira, pastor, pero eso es del alma. Bueno, sí. Lo que pasa es que allí hay algo bien profundo entre el alma y el espíritu del ser humano. Y yo diría, eso parece que es el corazón bíblico, lo que es el alma. El alma somos nosotros, amén. El alma es usted, soy yo, el alma, mente, emociones, voluntad. Siempre que hablamos así, decimos la parte macro del alma, mente, emociones, voluntad. Pero cuando ya uno entra a los análisis profundos, que son hasta cierto punto psicológicos, pero muy cierto punto, con un porcentaje mucho más alto, son espirituales. Entonces, esta gente habla, los que saben de eso, hablan del pensamiento, hablan del razonamiento, hablan del entendimiento, hablan del conocimiento, de la actitud, hablan de la disposición, que es más o menos la actitud. Y bíblicamente entonces esto puede hablarse como esa fuerza motivadora de nuestra conducta, ya sea buena o ya sea mala. Pero ahí está el corazón, ahí está la fuerza motivadora de la persona, o para bien o para mal. Recuerde eso. Usted tenemos al frente dos caminos, dos opciones, la opción del bien y la opción del mal.
La opción del mal la quisimos agarrar nosotros y como hemos estado hablando, la opción del bien la puso el Señor. Y en la conciencia de cada ser humano, así no tenga el Espíritu Santo, esta opción está. O tú puedes ser, la persona puede tener actitudes de buscar de Dios, de adquirir el conocimiento, de razonar y pensar, carámbale, ando mal, necesito algo más. Hay gente que tiene el vacío en su corazón y no son capaces de pensar un rato y decir, ¿por qué ando así, desesperado? Algo me falta. Y yo quiero decirles a ustedes, y yo creo que ustedes son conscientes, la persona que no tiene a Dios en su corazón es una persona vacía, es una persona que le falta algo, es una persona que siente eso, que no está completa, que algo hay. Por eso hay mucha gente buscando llenar ese vacío con lo que sea, con droga, con sexo, con quedarse en la cama y no trabajar, con entrar en estas crisis existenciales terribles. Pero eso es la falta de Dios. Porque cuando Dios está en nosotros, nosotros somos, o por lo menos Dios nos lleva, Dios nos impulsa a ser perdonadores, a vivir de otra forma, comportamiento. Y todo eso tiene que ver con la conciencia. Cuando una persona llena su vacío, lo llena de rencor, lo llena de cosas malas, eso al espíritu de la persona no le cae bien. Y ese espíritu, a pesar de que no tiene a Dios, está enfermo. Ustedes recordarán está enfermo entre comillas. Ustedes recordarán una enseñanza que tuvimos que decía el sabio Salomón, porque el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Amén. Su espíritu y mi espíritu pertenecen a Dios. Y en estos días hablando con una persona me dijo, es que Eclesiastés dice que todos los espíritus van a Dios, pero él se quedó allí nomás. La terminación del versículo es para recibir lo que hizo en la tierra, ya sea bueno o sea malo, ¿sí o no? Así, pero mire cómo coge la gente. Recientemente yo estaba hablando con un hombre ya como de mi edad, que no es cristiano profesante, pero lee la Biblia. Pero mire lo que me dijo, pero pastor, es que todos los espíritus regresan a Dios quien lo creó. Mire cómo nos acomodamos, ¿sí? Todos los espíritus regresan a Dios quien lo creó. Usted y yo vamos a regresar a Dios. Usted y yo nos vamos a presentar ante Dios. Todos los malosos se presentarán ante Dios, pero para recibir lo que hicimos aquí en la tierra, ya sea bueno o ya sea malo. ¿Estamos, mis amados? ¿Podemos dar un gloria a Dios? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que dejémonos de cuentecitos, que yo dije, que yo soy, que yo entiendo, que yo creo. Es la palabra del Señor el soporte fundamental para nosotros poder caminar con el Señor. Y eso es lo que da dureza de corazón. Cuando yo no quiero entender que yo necesito algo más de lo que tengo y no busco a Dios. Entonces eso produce dureza en el corazón y mantenerse la gente en un camino errado que cree que es el camino cristiano. Yo quiero repasar con ustedes 2 citas más para entrar a citas nuevas al respecto. Jeremías, capítulo 6, versículo 10. Y esta clase de persona, cuando está endurecida, entonces dice el Señor, este es un clamor que hace el Señor, que lo vimos la vez pasada. ¿A quién hablaré? ¿A quién amonestaré para que oigan? Es aquí que sus oídos están como tapados, incircuncisos, y no pueden ¿qué? Escuchar. Es aquí que la palabra de Jehová les es como cosa que vergonzosa. Y Zacarías capítulo 7 versículo 12, vamos a mirarlo. Zacarías capítulo 7, mire, pusieron su corazón como ¿qué? ¿Cuántos conocen los diamantes? Mujeres,
¿Ustedes conocen los diamantes? Sí. Ninguna de las mujeres aquí conocen. ¿A cuántas les han regalado diamantes? Y las que no le han regalado quieren tenerla. Y algunos presionan a su esposo. Mira que tú no me regalaste un diamante. El diamante se dice que es una de las piedras. No es que se dice, es que es así. La ciencia lo dice. Más dura. Dice, por eso dice, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, el Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos la enviaba, dice, por su Espíritu. ¿Por medio de quién? De los profetas primeros. ¿Y qué más? Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Siempre Dios ha estado hablando. Hebreos dice, en el pasado nos habló de una forma, en el pequeño próximo pasado de otra, en el presente nos sigue hablando. Dios siempre le está hablando al hombre, pero la mayor parte de la gente tiene su corazón endurecido, tiene su corazón como diamante. ¿Por qué? Porque ha asimilado el error de los caminos cristianos, o mejor, han aceptado, han buscado, han recibido, han sido enseñados y ellos, la gente no se da por enterado si es así o no es así y se reciben caminos erróneos. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Juan, capítulo 12, versículo 48. Juan 12, 48. Una persona con el corazón endurecido, una persona que siempre está caminando en error, y como decíamos en el versículo anterior, ¿a quién clamo? Ya nadie hace caso a lo que estoy diciendo. Esa persona rechaza al Señor. Esa persona está rechazando al Señor. Hay un cristiano y se le llama la atención bíblicamente y se le dice, mira hermano, tú no estás caminando bien, tú tienes este problema, este otro. Y si esa persona no hace caso, está rechazando la palabra de Dios. Porque yo como pastor, todos los que tienen la autoridad bíblica, cuando uno le llama la atención a una persona con la Biblia, ni siquiera es uno, es la palabra del Señor la que nos está diciendo sí o no. No, me estoy explicando. Dice el Señor en Juan capítulo 12, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es eso? La palabra que yo he hablado en el postrer día. Ustedes ya conocen ese término. El último día, cuando todas las personas tenemos que ir al tribunal, tenemos que ir ante el Señor. Y recuerden ustedes las ovejitas y los cabritos. Cuando unos están a la izquierda, cuando unos están a la derecha. Por eso dice, es la palabra. Yo no voy a decirle a usted, usted me cae bien. El Señor no está diciendo eso. Usted me cae bien, venga para acá. Al otro, no, usted tiene cara de malo, va para allá. No, es la palabra. Usted hizo caso omiso. Usted no entendió la palabra. Usted no quiso caminar con la palabra. La palabra le juzga. ¿Qué dice la palabra al respecto? Que usted no puede estar de este lado, sino de este lado. ¿Usted qué hizo? Miremos la palabra, miremos qué hizo con respecto a la palabra. Usted obedeció la palabra que yo dejé. Yo me estoy explicando. Es la palabra la que nos va a juzgar. Los códigos, los abogados tienen, los jueces tienen un código y es por ahí por donde se rigen. Por eso en Colombia dice que tenemos que cambiar la justicia, porque ya está anacrónica. Hay que cambiar para que la justicia sea más eficaz. Pero es la palabra, es el código allá. Pero nosotros cuando lleguemos ante el Rey de Reyes, es la palabra la que va a funcionar, a favor o en contra, de acuerdo a lo que hayamos
hecho aquí. ¿La hemos recibido o no? Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Estoy hablando de lo que nosotros debemos hacer y no debemos hacer también. Ojo, con el yo, con la persona. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, ¿quién está hablando? Pablo. Dice Pablo, si yo llego allá o llega un ángel del cielo y anunciando otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea como anatema, o sea, sea una maldición, sáquenlo. Mire, que primero se mete él. Pablo dice, si yo me descamino del cristianismo, si yo me alejo del cristianismo, si yo me desvío de la buena doctrina y regreso otra vez ante ustedes, le está hablando al grupo, a la iglesia de Gálatas, y regreso otra vez ante ustedes a decirles, oigan, fue que yo me equivoqué, el evangelio no es así. O si no, si llega un ángel del cielo y viene y les dice, el evangelio que Pablo les dio no es así, o cualquier otro medio diferente, le dice Pablo, rechácenlo. Eso es anatema, eso es una maldición. Lo que es verídico es lo que yo les acabo de decir. Pablo era terrible. Pablo corría unos riesgos terribles. Pero mira cómo fundamenta él el evangelio. Amén. Eso es dándole firmeza a lo que el Señor le había enseñado a él y él le enseñó al pueblo. Así que, amados míos, es la palabra, en este caso, es el evangelio. ¿Qué significa evangelio? La vida nueva, las buenas nuevas, y eso trae vida nueva. Evangelio, la doctrina cristiana, aleluya. Solo hay uno, y Dios Jesucristo no permite que nosotros lo tratemos de pervertir el evangelio. El evangelio debe estar tal cual como ha sido dado. Hoy están saliendo muchas ediciones bíblicas, algunas muy buenas. Yo les dije la vez pasada, pero hay unas que ya son muy malas. ¿Oyeron? Hoy están saliendo muchas ediciones y hay ediciones bíblicas que están tan torcidas que son ediciones casi que satánicas, para que el pueblo, porque hoy hay apertura para todo, ¿no? Y hoy hay facilidad para todo. Y como ya todo se volvió un negocio, antes eran las ediciones, los editores bíblicos, que todo el pueblo recogía dinero para que hubiese, y no era un negocio. Hoy es un negocio hacer libros, así que cualquier editorial que pueda hace Biblias. Hoy hay Biblias acomodadas. Por eso, bueno, la Biblia básica mía es la 60, la Reina y Valera. ¿Saben ustedes quién eran Reina y Valera? ¿Saben ustedes quiénes eran? Bueno, Reina y Valera, si alguno de ustedes no sabe quién era, pregúnteselo al señor Google. Él le puede decir. De verdad, el señor Google tiene cosas buenas también. Él le puede decir quién era Reina. Esta tómela siempre como base de su doctrina. Esta. Puede leer todas las versiones, pero tome siempre como base esta Biblia. Bien, Juan 14, 24, ¿ya lo leímos? No. Juan 14, 24, por favor. Dice el apóstol Juan, escribiendo su evangelio, el que no me ama, ¿qué dice? Si la persona rechaza la palabra, ¿cómo va a amar al Señor? Otra vez, este pueblo de labios me honra. Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, pero nunca acepta un versículo bíblico.
Y mucha gente dice, el problema de los cristianos es que todo es la Biblia. Toca. ¿Sí o no? En estos días decíamos, el cristianismo no son las novelas de nuestra literatura, bonitas, buenas inspiraciones, y lea cuánta novela hay, novelas buenas, no esas que están pasando por televisión, novelas de la literatura, etcétera, lea todo eso, pero solo la palabra, la Biblia tiene la palabra. Dice, y la palabra que habéis oído, dice el Señor, no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Miren eso. Jesucristo incluso se adaptaba y recibía, por su obediencia, recibía la revelación del Padre. Usted me está escuchando. Le voy a repetir eso para que nunca se le salga eso de aquí. Y es más, para que usted respete al Padre. Usted me está escuchando. Esa es la palabra. Dice, Jesús dice, ni siquiera lo que yo estoy diciendo viene de mí, de mi gestión, de mi parecer. Es que me lo dice mi Padre. Y por eso, dice Jesús, yo lo comparto con ustedes. Mal haría un predicador, un pastor o quien sea en dar palabra de él, palabra de hombre. Regreso a la palabra de hombre. Porque el mismo Jesús ni siquiera dice ahí, ni siquiera soy yo. Es lo que el Padre me da a decir. Como dijo en otra ocasión por ahí muy cerca, lo que Él me envió a hacer, el Padre envió al Hijo a gestionar en la tierra, a establecer en la tierra la salvación de nosotros. Y la salvación de nosotros viene del Padre, viene del Hijo. Y el caminar con nosotros está soportado por el Espíritu Santo y por la palabra. Quien crea tener solamente Espíritu Santo y no palabra es peligroso. Y quien tenga solo palabra y no Espíritu Santo, más peligroso todavía. Usted me está escuchando. Esto debe ser equilibrado. Dijimos, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. ¿Listo? Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Yo sé que ustedes lo están anotando y es bueno porque la mente se va rápido. Pero si usted lo anota, lo puede revisar. Proverbios dice, mire la exclamación del Señor. Bueno, esto es ya con el corazón. Ya les dije que hablamos ya del corazón, ¿verdad? Mire el clamor que hace el Señor. Primero clama el Señor diciéndonos que aceptemos su palabra, que aceptemos la corrección, que le miremos, por favor. Y ahora mire la petición. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos. ¿Por dónde? Dijimos algo del corazón, que es como un enlace. Pero mire lo que dice, entrégame el corazón, pero observa tus caminos. ¿Qué nos está diciendo? Listo, entrégame el corazón, pero tú tienes que mirar por dónde vas a caminar. Y se está refiriendo el caminar aquí en la tierra, que yo puedo hacer el bien o el mal. Dame, hijo mío, tu corazón, pero que tus ojos siempre estén inclinados a mis caminos. Allí hay una fusión, otra vez uso esa palabra, allí hay una relación entre Dios y yo. Si yo le entrego mi corazón a Dios, no basta con que, Señor, te recibo en mi corazón, Señor, qué bueno, ay, qué ricura, y me voy a hacer lo que a mí me da la gana, lo que le place a mi carne, los deseos de mi carne, las vagabundinas de este mundo. No, yo tengo que cuidar mi camino, yo tengo que cuidar, como hemos estado hablando, mi diario vivir, que sea acorde, que esté de acuerdo a el cristianismo que estoy profesando. Y Proverbios,
Capítulo 4, versículo 23, Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. ¿Por qué? De él mana la vida, del corazón, de sus acciones mana la vida, fluye la vida. El Señor me dio vida, y dice la Biblia, vida en abundancia, pero yo tengo que hacer crecer esa vida de Cristo en mí. Y el corazón, como dice ahí, soy yo con mi voluntad el que opaco o el que aumento la vida de Cristo, la vida de Dios en mí. Amén. No le dejemos el trabajito a Dios. Ya Él lo hizo por Jesucristo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Meterme en el camino y estar siempre pendiente de que mi camino le sea agradable a Dios. Porque mi corazón debe estar ajustado a Dios para que cuando mi boca hable de lo que tengo, sea oportuna para la gente y sea de ejemplo. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. ¿Qué? Léanlo fuerte. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y también es perverso. Ajá. ¿Quién lo conocerá? El que mire, el que cree estar firme, mire, dijo Pablo, mire que no caiga. Nosotros, nuestro corazón, nuestra vida, ahí está diciendo engañoso, así diría, engañosa es la vida de todo hombre, más que todas las cosas, y perverso. Mire, nuestra naturaleza caída es perversa. Gracias a Dios porque usted conoce al Señor y su naturaleza ya tiene otra función que ejecuta: agradar a Dios, vivir para Dios. Y cuando lo hace uno, agradar a Dios, vivir para Dios, la perversidad tiene que bajar. Y por lo tanto, el comportamiento con lo que me rodea, con todos mis hermanos cristianos, todo el prójimo, tiene que cambiar. Amén. Porque el corazón es engañoso y tenemos que cuidarlo. Amén. Vamos para adelante. Viene otra cita y es Juan, Jeremías. A este Jeremías. Viene otra cita. Y tener presente que Dios, que Jesucristo no habló por hablar. Mateo, Jesucristo no habló por hablar. Mateo capítulo 24, versículo 35. ¿Qué dice? El cielo y la tierra, pero su palabra, si Él lo dijo, es así, para todo. Si Él dijo que venía, que Él va a regresar, va a regresar. Si Él dijo que usted y yo teníamos que caminar en sus caminos, debe ser así. Si Él dijo que el Espíritu Santo nos ayudaba, el Espíritu Santo nos ayuda. Si Él dijo que Él perdona nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados. Si Él dijo que nos cuidemos y que no nos resbalemos, ojo, no nos resbalemos, porque todo puede pasar en la tierra, pero su palabra permanece. Y otra vez, el código del Señor para dar justicia va a ser la palabra cuando nos encontremos con Él. ¿Estamos? Bien. Para la gloria de Dios, la Biblia está hablando, nos seguirá hablando. Bien, hemos visto cómo el hombre se apartó de Dios, primero por su desobediencia. Y ahora, ¿cómo está el hombre? Entenebrecido, en tinieblas. Le doy gracias al Señor nuevamente por ustedes y por todos los cristianos que estamos buscando a Dios. Pero repito, el porcentaje más alto en la tierra son gentes que están entenebrecidos,
en tinieblas, por quienes tenemos que orar, a quienes tenemos que ayudar para que también entren a conformar el reino de la luz. ¿Estamos? Y aquellas personas están en desobediencia, entenebrecidos, no quieren conocer a Dios. ¿Por qué? Viven en error y viven en la dureza de su corazón. Ahora, bien, yo he hablado desde atrás y he hablado desde adelante. Cuando digo atrás, Antiguo Testamento; cuando digo adelante, Nuevo Testamento. Pero los quiero poner en un punto que una vez tratamos también, pero que es aplicable en estos momentos. Es por eso que Jesús intervino la sociedad humana para ayudarnos. Es decir, otra vez, los llevo atrás, los traigo adelante y los pongo en el punto de partida. Jesús viene a la tierra para ayudarnos. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Antes de Jesús, todo el mundo era esclavo del pecado, esclavo del Satanás, esclavo de la maldad. Lucas, capítulo 4, porción que ustedes conocen muy bien. Capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice a ver, vamos a hacer un poquitito de trasfondo de esto. Llega el Señor Jesús, así como Él estaba, en cuerpo y alma. Entra a una sinagoga, o de pronto a la sinagoga principal en Jerusalén. Le entregan el rollo del profeta, el rollo en donde está escrito todo el libro del profeta Isaías. Recuerdan ustedes que en esa época no eran libros, eran rollos. Y eso era una cosa grande. Le entregan ese rollo para que él lea. El hombre, como que era Jesús, era participante ahí en la sinagoga. Me imagino que diga usted, desde los 12 que empezó a sonar, ya la gente lo conocía. Y me imagino que cuando llegaba a la sinagoga, los sacerdotes, los escribas y todo el mundo tenía que ver con él. Y ya se había ganado un puestecito allí en la sinagoga. Por lo menos leía. Dice la Biblia que le entregaron. No dice que él lo cogió, sino que le entregaron el libro del profeta Isaías y él leyó esta porción. Como dicen, tocaba en ese momento leer esa porción. Y él lo lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es una profecía de Isaías, 800 años atrás de Cristo. Una profecía de Isaías. Y lo empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. Dice, y para pregonar libertad. ¿A quién? A los cautivos. ¿Y qué más? Y vista a los ciegos. Libertad y vista a los ciegos. Y a poner, ¿qué? En libertad. ¿A quién? A los oprimidos. Y a predicar, ¿qué? El año agradable del Señor. Bueno, lo quiero dejar ahí. Solamente quiero regresar para hacer un pequeño comentario de esta lectura que se encuentra en Lucas. Repítanmelo. ¿Lucas qué? 4:18. Miren, la casualidad. Dijéramos los humanos, qué casualidad que ese día le entregaron ese rollo y él leyó esta porción. Qué casualidad. Pero no era ninguna casualidad. Es que el cielo manda. El cielo manda. Por sobre todo. Y la gente no se da cuenta. Y muchas veces el cielo le dice, es así. Y tiene que ser así. Era la Pascua. Bueno, no me voy a meter para allá. Y el Señor habla de esa forma. Mire, ¿a quién le está hablando? Bueno, en primera instancia le está hablando al pueblo judío. Ahora, ¿para quién más está hablando? Para la iglesia. Él vino a fundar la iglesia.
todavía no había empezado, pero ya empezó a repetir lo que los profetas habían dicho de él, que él haría para terminar con la época de la ley y empezar una época nueva que se llama la gracia, la iglesia. ¿Están conmigo? Entonces dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De qué Espíritu se refiere? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Dice, por cuanto me ha ungido. ¿Qué era en esa época ungir? En esa época ungían al sacerdote. Lo ungían. Nosotros también ungimos. Cuando vamos ¿a qué? ¿A qué? A empoderar un pastor. Cuando le reconocemos ese llamado que el Señor le ha hecho, nosotros como Iglesia Cejes y todas las organizaciones de las iglesias evangélicas empoderan. Y no muchas veces, los ungimos, les ponemos aceite, porque es algo que, bueno, tiene alguna representación. Dice, yo estoy ungido. ¿Ungido para qué? Dice, ungido ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, buenas nuevas. La palabra evangelio es traducida del latín o del griego, del latín creo. Allá no me acuerdo cómo es buena nueva, pero en nosotros traduce evangelio, buenas nuevas. Dice, para dar las buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. ¿Cuáles pobres? ¿Pobres de qué? De espíritu. O sea, aquellos que andan por allá llevados, arrutanados, vueltos nada, no tienen ni cómo mirar, todo llevados. No se refiere a ellos. Dice los pobres de espíritu. Es la persona que es humilde. Es la persona que puede aceptar una enseñanza. Pero sobre todo es aquella persona que está sediento de Dios, que tiene un vacío y lo interpreta y dice, a mí lo que me falta es Dios. Amados, yo conozco gente, empezando por mi papá, que uno dice, ¿y cómo él aceptó al Señor? ¿Quién le habló? ¿Quién le dijo? ¿Cómo lo entendió? Conozco mucha gente así, que no hay que rogarle, que no hay que abrirle los ojos, que no hay que hacerle un ABC, que no hay que... No, gente que está... Eso es así, voy para allá inmediatamente, voy para esa, voy a dedicar mi vida a conocer de Dios. Pero hay otra gente que es dura, que el Señor dice, briega con ellos, oblígalos a entrar. Así dice el Señor, briega, por allá creo que es Mateo, por ahí. Briega con ellos, ayúdales a que esa tapadura de sordera que tiene, ayúdalo. Y muchas veces uno ayuda, y la ayuda no funciona. Pero otra vez, gente que es humilde, gente que no tiene argumentos, gente que, como decíamos ahora a ratito, puede entender fácilmente que Dios se ha revelado, que hay algo más de lo que en el momento se tiene. Y nosotros a esta altura, con esa dimensión y altura que usted tiene espiritual, todavía debemos estar dispuestos para crecer más. Hay algo más, debemos ser enseñables, debemos estar dispuestos a aprender. ¿Usted me está escuchando? Se refiere a esas personas de espíritu enseñable, no argumentador, no diciendo lo que ellos creen con respecto al evangelio de Dios. Voy corriendo para dejarlos por ahí en una buena estación. Dice acá, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes estábamos? La especie humana estaba cautiva, no había tutía, no había forma, estaba cautiva por el demonio. Vino a dar vista a los ciegos. Es verdad que le dio vista a los ciegos
físico, pero también a esa ceguera espiritual, eso que hablábamos ahora ratito, tinieblas con respecto a las cosas divinas. Y vino a poner libertad a los oprimidos. Usted sabe que el pecado oprime. El pecado oprime. El pecado, la maldad, cuando uno no la confiesa, cuando uno no se arrepiente, las personas viven oprimidas. Por ahí, como dicen, con la ruana arrastra. Usted no sabe cómo amanecí hoy. Y la gente dice, hay veces la gente dice, hoy amanecí con el apellido no sé cómo. Eso no deben ser palabras de un cristiano. ¿Oyeron? Nosotros amanecimos siempre, debemos amanecer siempre con el apellido del Espíritu Santo, del Padre, del reino de los cielos. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. Él hace una comparación ahí. Este pasaje hace una comparación muy eficaz, muy buena, con el año agradable para ellos, que era el año en donde celebraban la Pascua, el año donde todo quedaba libre. Ustedes recordarán la ley judaica, algunos de ustedes. Había un año que era el año, creo que el 50, después del Pentecostés. Eso quedaba libre todo. Si usted le debía plata a alguien, ya no le iba a pagar. Si usted había comprado una casa y todavía le debía plata, ya no iba a pagar. Era un año de libertad. Entonces Jesús en ese momentito le dijo, el año agradable, vengo a predicar el año agradable, pero no de la forma como ellos tenían el año agradable para nosotros, la vida eterna. Levante la mano conmigo y diga, Señor Jesús, te doy gracias por ese año agradable que tú has puesto en mi vida. Diga, gracias por ese camino que tú me has dado. Gracias, Señor, por el camino que me has dado. Ayúdame ahora a establecerme legalmente, a establecerme genuinamente en tu camino. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.